Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Vengan los locos y formemos en Afran una sesión. Traigan chamacas y andan bien y que nos den un buen jalón. Y en los discos del rebelde habrá un gran vacilón. Voces Rebeldes es un podcast de entrevistas que presenta a artistas que han desafiado los límites del arte y la creatividad. En cada episodio escucharemos las historias de artistas innovadores y comprometidos que han utilizado su arte para expresar su visión del mundo y crear un impacto positivo en su comunidad. A través de sus experiencias y trayectorias exploraremos temas como la libertad creativa, el activismo, la diversidad y la inclusión en la industria del arte. Conocido por Estela y Paco, Voces Rebeldes es un espacio para descubrir nuevas voces y perspectivas en el mundo del arte y para inspirarse con el trabajo y la dedicación de artistas que han desafiado los límites y han dejado su huella en la historia. Hay que me dejen vacilar sin ton y son. Hay que me dejen vacilar sin ton y son. Hay que me dejen vacilar. Bueno, pues bienvenidos a este episodio ya número 36 de Voces Rebeldes. Hoy estamos muy contentos, tenemos un invitado que ya había tenido una pequeña participación en otro podcast que ustedes no conocen, pero pero teníamos muchas ganas de platicar con él largo y tendido, porque desde que tuvimos esa breve entrevista, la verdad es que nos pareció súper interesante su historia de vida y bueno, pues justamente para eso está este podcast, ¿no? Para hablar de las voces rebeldes y hoy nos acompaña una muy interesante. Entonces ahorita lo van a conocer, pero antes quiero saludar. Paquito Dorado, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contento también, porque pues el invitado de hoy es bien interesante toda su vida, ¿no? Aventurero, colombiano, estamos otra vez internacionales. Pero de corazón brasileño, ¿verdad? Ahorita nos va. Tú no, o sea, tú luego. No, ¿Qué tal, Terry? Bienvenido. Pues aquí cada quien se presenta, ¿no? ¿Por qué no te presentas? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Terry Coladías, muchos me llaman Terry. Viajo en bicicleta ya hace casi 9 años, ahora en enero. Y bueno, pues en este tiempo he estado recorriendo ya más de 10 países de Latinoamérica, sin contar tanto Centroamérica. Por otras situaciones no tomé el tiempo para hacerlo. Pero aquí en Norteamérica ya llevo 4 años, así es. Oye, bueno, a mí se me hace como súper interesante el viajar de un cicloviajero, ¿no? El transitar. Pero, ¿cómo fue que inicias en este mundo del ciclismo? Bueno, yo inicié realmente a darle uso primordial a la bicicleta exactamente a los 18 años, por ahí. Sí, era mi último año de estudio semestralizado para salir rápido del bachillerato. Entonces, validación se llama allá, validar, ¿no? Un año en 2. Entonces ahí me di cuenta que como yo me pagaba esos estudios ya, necesitaba ahorrar dinero, ¿no? Y en casa tenía mi bicicleta tipo así BMX, ¿no? Y no me pareció difícil tomarla y decir, pues me voy a mover en ella, y me movía de arriba para abajo, decir, porque vivía en una ciudad de sierra. Entonces ese hecho de pedalear de subidas y bajadas, ¿no? Me dio más condición. Y de ahí en adelante fui cambiando mi bicicleta a una bicicleta de marchas. Y no, ya nunca más la solté. Ya con la de marchas me sentía como que volaba por todos lados. Y ya no sentía un límite, decir, cuando me decían, vamos allá, no, es que no tengo cómo llegar, no tengo dinero, no, de una mi bici y me iba, ¿sí? Entonces desde ahí no he parado de andar en bici. También me ha gustado otros medios de transporte y como deporte también, fue el skate, la patineta. También era un medio de transporte para mí muy, sí, divertido y no sé, ahorraba mucho tiempo también en el andar. Pero la bicicleta nunca, de hecho me iba en patineta y bicicleta, ¿no? Como que cuando quería ir rápido en las subidas.
Entonces sí, ha sido un medio de transporte muy cómodo para mí y rentable y no, entonces hasta el sol de hoy no nos hemos bajado de la rila. Oye, ahorita pues nuestros rebeldes han de estar pensando, bueno, que están hablando de bicicletas y este podcast es de arte, ¿no? Es de artistas. Pero quiero o sea, que sepan pues toda la gente que nos está escuchando, pues que traes un proyecto musical bien importante, bien interesante y vanguardista, yo diría. Cuéntanos un poco sobre tu proyecto, por favor. Bueno, desde hace 4 años y medio ya, más o menos, que empecé a tener, yo digo que ya 5 años, porque ya fueron 4 años en México, entonces ya van 5 años que comencé a hacer mi instrumento musical parte de mi viaje, y en este caso fue la bicicleta, ¿no? Convertí mi bicicleta en una batería portátil, por llamarla de esa manera, ¿no? Y yo la transformo usando elementos de percusión básicas de batería, adaptados, ¿no? Al diámetro y al espacio que ocupa mi cuadro y los demás elementos, ¿no? Y pues ha sido bien porque, bueno, ha sido bien en el sentido en que es algo que a mí me gusta, en lo personal, es mi primer instrumento musical en toda mi vida. O sea, la batería fue un instrumento de frustración para mí. Entonces, en un punto de mi vida, pues dije, no, pues no creo que llegue a estar tocando este instrumento, pero mi instinto de estar tocando y haciendo percusión fue lo que me llevó a diseñarlo. Antes, cuando comencé a viajar hace 9 años, las alforjas eran unos baldes que yo usaba para tocar ya en la calle, desde antes, ¿no? Y los adapté a la bici como alforjas, como maletas. Y ahí guardaba cosas, viajaba, llegaba a un lugar, quitaba todos, sacaba mi ropa y volteaba los baldes y tocaba, ¿no? Y era como una forma de usar los recursos reciclables también de las regiones donde iba, usando elementos de lo que encontrara. Siempre había, hasta tenía unos tubos de PVC como instrumentos, como tipo xilófono, había hecho algo así. Pero eso implicaba mucho tiempo, cansaba, ¿no? A veces llevabas días pedaleando y llegabas al centro de la ciudad a mediodía y de repente pues sí te sientes un poco cansado a veces de que vienes de una jornada y tal vez quieres parar un día no más y luego sabes que tienes que trabajar porque bueno, en este caso no me patrocinan el viaje, todo ha sido la música y de ahí eso es lo que me motiva, ¿no? Ya una vez tocando se me olvida todo y entonces es algo que tengo muy ligado desde más joven y ya lo desarrollé. Ahora toco cuando se puede, ¿verdad? Porque a veces esa es la dificultad de ser baterista. No es fácil tocar un instrumento tan sonoro, ¿no? Que la gente a veces no entiende la dinámica porque creen que son golpes y golpes. Entonces, porque el ritmo es tiene otra estructura distinta a la melodía, ¿no? Porque en el ritmo es más difícil poder a veces cantar o expresar notas, ¿no? Porque son golpes. Pero se puede cantar, se hacen muchas cosas interesantes. En eso estoy aprendiendo. Oye, Terry, ¿en dónde aprendiste a tocar batería o fue de manera instintiva? ¿Desde cuándo te llamó la atención? Cuéntanos. Esa es una pregunta chida porque tengo una buena respuesta. Recuerdo bien esa situación. Pasó que a los 11 años más o menos yo me encontraba en clase de pintura. A mí me gusta el dibujo. Antes de la música practiqué mucho dibujo, sigo practicando. No tanto, porque le he dedicado tiempo en estos días a la música. Pero el dibujo es parte de mi también, ¿no? De mi creatividad. Y lo he practicado. Y justo el gusto de la música surgió del dibujo, porque al ser, y en este caso a la batería, ¿no? Porque en una clase de pintura estábamos con los chicos del salón, la maestra nos dejó de tarea usar una técnica y dibujar lo que quisiéramos, pero con esa técnica sobre un material especial, así, bla.
Y ya, y bueno, a mí me gustó mucho, hice un gran dibujo, recuerdo que lo hice muy bien, con colores detallados así. Y al final me quedó tiempo, porque terminé rápido. Entonces, mientras estaba así sentado y tenía los pinceles en la mano, empecé a jugar y a jugar y a jugar. Pero era tanta mi capacidad de enfoque en ese tiempo que me pude dar cuenta que yo tocaba, pero mis manos no respondían a una acción que yo quisiera. Por ejemplo, yo movía esta mano, pero cuando tenía acción de la mano opuesta, es decir, movía a la derecha y movía luego a la izquierda y mi derecha paraba. Y yo veía que tenía ese tip, ¿no? Como ese impulso. Y me propuso que no que tenía que quitármelo, así no, que no tenía que hacerlo. Y duré todo el día practicando, salí de la clase con los pinceles, llegué a la casa, seguía, porque eso me causó mucha curiosidad, decir, ¿por qué no puedo? Y en un punto empecé ya a dominarlo, o sea, ya podía mover mi mano derecha a un ritmo distinto de la izquierda. Y luego me di cuenta que me pasaba al revés, que cuando hacía movimientos de la izquierda, la derecha, movía la izquierda, tocaba con la derecha y esta paraba, ¿no? Y así, y también me puse a hacer esa actividad, luego ya coordinaba mis manos y cuando de repente me di cuenta, quise mover los pies, paraba las manos. Entonces, ¿sabes? Fue como, ajá, todo lo fui como intuyendo, o sea, no fue como que yo de la noche a la mañana dije, ay, sí, quiero tocar batería, no. Porque cuando eso pasó y yo me dediqué a hacer esos ejercicios de coordinación, ahí fue cuando se me presentó a mí en video de televisión. Me acuerdo, estaba en casa de unos amigos, ¿no? Jugando. Bueno, yo me juntaba con un amigo de mi edad, pero sus hermanos eran más grandes y nos gustaba como el mismo estilo de música. Nos gustaba ver canales de música porque teníamos parabólica. y entonces había un canal mexicano. Los de música eran mexicanos y de Brasil, no más. Entonces, y de la capital de Bogotá. Entonces, veían este mexicano, creo que era Telehit, que salía, daban videos de muchos estilos musicales. Y en ese entonces vi uno de rock. Y cuando vi en el fondo del video, vi a alguien que hacía los movimientos que yo estaba imitando. Porque le hacían tomas, ¿no? Y luego le dije a mi amigo, uno de los más grandes, le dije, yo sé hacer esos movimientos. Me dijo, sí, eso es para tocar la batería. Y le digo, ¿tú y cómo sabes? No, porque yo toco batería, me gusta también la percusión. Y ya con él fue cuando yo me senté y le empecé a preguntar, ¿y cómo se llama ese tambor grande del piso? No, ese se llama tal. ¿Y cómo lo hace sonar? No, con un pedal. Y este plato acá, y esto, y esto. Entonces ahí yo aprendí todo, la estructura de la batería. Y a partir de ahí yo empecé a grabar música de mi estilo, de lo que a mí me gustaba, lo escuchaba muy detalladamente y percibía sobre todo en el rock, ¿no? Cómo se tocaba una batería con los movimientos que yo hacía. Y a partir de ahí yo ponía música, escuchaba y con unos palos me ponía a tocar al aire. Y sin darme cuenta, practicar así que yo me dedicaba ahora, yo tocaba 2 discos completos de lo que a mí me gustaba, 2, 3, como parte de un ejercicio, así yo no tenía esas cosas que hacer y era lo que hacía en mi casa. Me encerraba en el cuarto, que era compartido con mi familia, y en ese espacio de intimidad yo tocaba para mí, así, en el imaginario, ¿no? de la batería. Y ya cuando mi abuela me regaló para unas clases de música, cuando ya me senté en una batería, la tocaba, no con buena técnica, pero ya la tocaba y tenía coordinación, que otros niños apenas estaban soltando eso. Sí, eso fue como a los 13 años. Entonces de ahí ya entendí más lo que era la batería, aprendí de ritmo, de partitura, cosas básicas, pero pues ya no volví porque no tuve dinero. Oye, ¿y cómo, en qué momento? Sí, o sea, me queda claro que es en el viaje, ¿no? En uno de los bueno, pues porque estás viviendo de viaje regularmente, ¿no? O sea, estás rodando y rodando. Pero bueno, me queda claro que es en un espacio de algún viaje donde decides o donde haces de tu bicicleta tu instrumento, no un instrumento, sino tu instrumento, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, en este caso
surgió a partir de mi práctica con los baldes en la calle, que me encontraba en la ciudad que trabajaba y vivía, y por la misma necesidad, más que económica, sino de hacer útil mi vida, ¿no? Como no depender como tanto de lo que... Porque llevaba mucho tiempo de trabajar y no sentirme cómodo. Y más me presionaban por mi estilo de vida y demás, ¿no? Entonces, y empecé a hacer dibujos en la calle, a ser caricaturista, me volví caricaturista. Experimenté muchas cosas, igual en el dibujo como en la música, en ese momento. Y a partir de ahí, luego fue cuando me di cuenta que podía también hacer música, que fue cuando descubrí los baldes y empecé a tocarla, ¿no? Y ya de ese momento empecé a tocar en diferentes ciudades y tratando de imitar el sonido de la batería, ¿no? Y así, después de ese largo tiempo, decidí viajar en el 2014. Y ya a partir del 2015, cuando me encontraba estando en Argentina a final de año, tuve la oportunidad de estar con un maestro de música que me guió como nuevamente en las bases de la lectura y de la parte técnica, ¿no? De la música, en lo que yo hacía, en el ritmo. Entonces me surgió interés porque ya la idea mía era de plasmar las cosas improvisadas que hacía, escribir para recordar o así, porque no tenía cómo grabar. Entonces, cuando de ahí me moví con esa idea y leía partituras y así, como ejercicios, en Brasil fue cuando ya dije, estando tocando con un señor que me alquilaba un cuarto donde él vivía, nos juntamos así a tocar siempre y él decía que tenía que tener un bombo, porque el bombo es el corazón de la música. Entonces yo lo necesitaba para darle más cuerpo a lo que hacía, que podía usar lo que ya tenía. Él me dijo, tú no cambies tu idea, solo mejora la comodidad para que tengas... Porque mis pies hacían otra función cuando tocaba. Sí los movía, pero en función a otros movimientos, ¿no? Otras acciones. Y ya después... ahí como en una desesperación de decir, bueno, pero ¿qué puedo crear? Estuve en una plaza de la ciudad donde vivía en Brasil y vi que iba a haber un evento y tenía un escenario donde había una batería electrónica. Entonces en ese momento pensé usar los tubos que tenía para hacer la estructura de la bicicleta, de la batería como la electrónica, pero eso implicaba más materiales. Y dije, no, yo no quiero cargar más cosas, ya es suficiente peso. Y de la nada, pues no sé, vi la bicicleta y dije, pues, ¿será que puede caber el bombo? Y aquí, a ver, y si pongo este balde aquí. Y ya, o sea, fue como usar el imaginario de cómo es la batería, dónde me gusta, dónde yo golpeaba, ¿no? Naturalmente. Y estaba ahí. Y luego, o sea, estaba diseñada ahí en la bicicleta por su forma. Y ya, y luego tuve que esperar casi unos 4 meses. Para de ahí hacer realidad la idea, 4 o 5 meses, porque luego me fui de viaje, salí de la ciudad donde tuve la idea y pues estaba en el oeste de Brasil y luego tuve que ir al este pues de Brasil y es muy grande, los estados son muy grandes, entonces me tomó varios días hasta que llegué a Sao Paulo y llegué a casa de una amiga que conocí en Bolivia. Ella me dio a posada y me quedé 2 meses a vivir ahí con ella. Y antes de eso conocí otro señor que el día que yo llegué me recibió en su casa, me invitó. Y él era como también así todo, le gustaba construir cosas, ¿no? Y cuando le hablé de mi idea, inmediatamente me consiguió materiales que me servían, me dio algunas ideas. Y ya, al otro día me quedé en su casa para hacer los arreglos las piezas que quería poner. Y ya cuando me fui a la casa de mi amiga con más tiempo, más claridad, ya empecé a ensamblar todo y me construí ahí la batería con baldes en ese principio, pero fue las pautas que me marcaron. Y ya de en adelante pasaron casi un año, y lo que me cansaba de ese proceso era el ensamblar, porque le puse parches de toms y así, tomaba tiempo. Entonces al final conseguí estos ya elementos de percusión más leves
que me hicieron adaptarla a un sonido más propio a la batería. Oye, está bien interesante. Yo quiero seguir escuchando acerca de esta idea como de construcción. Pero primero, ¿por qué no nos presentas una canción que pues para ti sea como bien significativa en esta etapa de tu vida? Digo, ya sea ahorita o en ese momento en el cual estabas decidiéndote por construir este instrumento. Vale, sí. Bueno, la cuestión de haber querido tener mi batería fue porque me quise dedicar realmente a ser músico y a mejorar mi habilidad en el instrumento, ¿no? Entonces tuve que sacarme de mi cabeza muchos preconceptos de lo que a mí más me gustaba para ser buen baterista. Entonces ya dejé de pensar en términos musicales, es decir, de estilos, sino más bien en términos técnicos, es decir, cómo surge la música, o sea, por qué hay géneros, ¿no? Entonces, yo he estado estudiando, practicando esas cosas. De hecho, hoy día me he estado interesando más en la melodía, pero me es difícil poder decir que tenga algo propio por ahora, porque no soy compositor en ese aspecto más técnico. Pero puedo decir que hablar de la música que me ha influenciado, que en este caso tengo ahorita presente, tengo dos referencias muy grandes que son las que es más, quiero reinterpretar como lo que hacen para aprender más sobre ese tipo de estilo, ¿no? Y es más o menos todo progresivo, se le llama a ese estilo de música, ya sea en el jazz, en el rock, reggae. Siempre cuando es progresivo es un cambio de muchos compases y tiempos. Entonces una banda es Tatram, que es una banda creo que de Medio Oriente, no sé de qué país, hasta si no me equivoco pueden ser ucranianos. El baterista es un referente mío que ahorita es el que más me gusta escuchar, ¿no? Y otra banda así también que yo pueda decir de mis gustos personales, que me influye, es mexicana, no es una banda como tal, es un artista, compositor, se llama Jorge Reyes, sí. Y es la música prehispánica que él hace a través de los sonidos contemporáneos. O sea, son para mí grandes referentes que puedo recomendar. ¿Cuál quieres escuchar hoy? No, pues yo diría que una de Tatran, sí, si pueden buscar la canción Elephant, esa es chingonísima. Vamos. Pues vamos entonces.
Hola, pues bueno, ya regresamos. Aquí seguimos con Terrícola. Platícanos de tus, bueno, ya nos hablaste de tus inicios y todo esto, pero del lugar de donde sale todo esto, ¿no? Y a partir de qué momento empiezas a viajar pues en la bici, ¿no? Ya nos dijiste en qué momento la tomaste principalmente, pero hay como un evento que hace que empieces a rodar y a viajar y a vivir como bien pues intenso, ¿no? Los recorridos. Sí, bueno, yo recuerdo todo inició en el año 2013, cuando en realidad de ahí, finales del 2013, hice un viaje. Ya había hecho un viaje leve con la música en la forma en que les dije, ¿no? Como tocaba con los baldes. Pero luego hice un viaje de nuevo a la capital y me fue tan bien que el dinero que ahorré lo pude administrar para llegar de nuevo a la casa, y era diciembre, entonces era más fiesta y así. Aproveché la temporada en la calle, me fue muy bien. Entonces con ese dinero, ya a final de año del 2013, me fui con un amigo a la costa a viajar. O sea, de venir de la capital, luego fui a la costa. Y como era temporada de viajes altas, ¿sí? Pues viví esa experiencia un poco, ¿no? De la fiesta en la playa y así. Pero mi plan no era como vivir de fiesta, sino buscar la fiesta para yo hacer música y trabajar y así. Y de la nada conocí toda la vida en la playa, viví un mes, me quedé un mes en ese lugar, pero me di cuenta justo estando allá que para poder hacer lo que hacía, no me rendía mucho hacerlo viajando en camión, porque tenía que gastar dinero, ¿no? Pagando pasaje. Entonces lo que ganaba de algún modo me obligaba a, en un momento, si yo gastaba de ahí, recuperar eso para moverme. Porque el RAI no es una opción para los jóvenes, ¿no? En un país como, bueno, de muchos de Latinoamérica. A lo mejor si son chicas surge esa acción, pero hay malos entendidos en esa cuestión, ¿no? Entonces, nada, pues yo quería siempre asegurar lo mío y eso lo hice. Entendí ese patrón y cuando llegué a casa dije, no, la solución es clara. O sea, es viajar de bicicleta. Ya no hay por qué estresarme y hay que pensar más bien cómo lo quiero hacer. Y justo había hablado con un tío que me quería apoyar para irme a estudiar y a vivir a Chile, que un amigo me propuso hacer eso. Yo le di esa idea, pero cuando yo le dije eso a mi tío me dice, pues yo te ayudo para que saques el pasaporte. Y dije, de una. Y me envió el dinero, pero el dinero que me envió lo usé para arreglar la bicicleta, ponerla, ¿no? Así pulida, al peluche, así bien bonita. Y justo hablé con un amigo mecánico con el que yo hacía skate, que también le gustaba la bicicleta. Me dijo, no, pues lo que necesitas es esto. Y ya, según la idea de viajar. Entonces mi primera bicicleta fue de rodada 26, con la que viajé durante casi 4 años. Sí, fue esa bicicleta la que yo fui transformando, adaptando. Y claro, con el dinero que mi tío me dio para pagarme el pasaporte, ese dinero lo recuperé. Porque cuando salí de casa, cuando vivía con mi madre, en la ciudad de Bucaramanga, yo me despedí de ella con el ánimo de no decirle a dónde iba a llegar. Entonces, cuando supo a dónde llegaba, fue como una gran sorpresa para ella. Pero al final de cuentas pensaba que yo iba solo a la capital, que fue ahí donde aproveché para sacar mi pasaporte, que fue más barato y más rápido. Entonces, en ese momento ya yo logré
hacer ese viaje más cómodamente y luego me aventé otro viaje a otras regiones de Colombia, así dándome la oportunidad de conocer el país, porque ya había conocido mi ciudad, los alrededores, los pueblos, así. Ahora era momento de conocer más amplio el territorio y luego pues ya de ahí en adelante, no, pues ya nada me detuvo, ¿no? Sí. Nada te detiene todavía. Bueno, sí, han habido cosas que me han detenido, sí, sí. De hecho, aquí en México, digamos, aparte de Brasil, es el segundo país que ya se me está convirtiendo en prácticamente mi vida. O sea, he vivido tiempo, me he dejado absorber por su cultura, por todo. Y sí, ya he aprendido varias cosas que se viven en esta región del continente, ¿no? Entonces, está chido. Oye, y justamente yo te quería preguntar, yo sé que tienes un vínculo muy, muy especial con Brasil. ¿Cómo fue que se formó ese vínculo? O sea, me imagino que, bueno, en este andar, pues te encuentras como con muchas sorpresas, ¿no? Pero pues hay ciertos eventos o hay ciertos lugares que de alguna manera nos llaman y nos enraizan, como en este momento nos estás contando, ¿no? Pero ¿qué fue en Brasil? ¿Cómo fue que lo viviste? Bueno, la verdad es que yo desde niño, de todo lo que yo les he hablado, años más atrás, tenía la noción de conocer de Brasil. Porque como les conté, mi influencia en la infancia era la televisión, más que mis padres o alguna cosa, la televisión me influenciaba. Fui creciendo en una época que la sociedad empezó a tener más acceso a información de otros países, ¿no? En este caso eran limitados, pero ya podíamos ver cosas de México, de Perú, de Argentina y de Brasil. Y dentro de eso a mí me gustaba mucho el fútbol. De niño era mi deporte favorito. O sea, no digo que no lo practique ahora, pero ya es algo que no lo hago, ¿no? Por otras cosas. Sí me gusta, pero nunca me gustó ver el fútbol. O sea, yo no fui fanático del fútbol. O sea, a mí me gustó ser futbolista. Y entonces para mí no había nada más frustrante que irme a ver un partido de fútbol a los estadios. Porque mi padre solía revender boletas, entonces, y mi tío, ¿no? Su hermano, entonces era muy fácil poder entrar a los estadios a ver partidos sin problemas. Pero a mí eso me aburría como no se pueden imaginar. O sea, yo iba al estadio y lo que menos hacía era ver al equipo de fútbol. Yo me iba abajo en el espacio que se hacía de la cancha de fútbol hacia la gradería. Hay un espacio con rejas, ¿no? Que no puedes pasar, pero ahí te puedes mover. Yo bajaba a patear latas, a jugar había niños que también sentían lo mismo, iban a jugar y nos poníamos a jugar y a patear cosas, ¿no? A veces llevaban hasta baloncitos y jugábamos así. Pero eso nunca me gustó. Lo que sí me gustaba era ver y aprender de los mejores. Entonces recuerdo que mi padre me hablaba y me influenciaba que Brasil era uno de los mejores equipos. Entonces lo que me llamaba la atención era ver qué tan real era eso, y tuve la primera vez tuve la fortuna de ver un mundial que ganó Brasil. Mi primer mundial que yo vi, ganó Brasil en el 94. Entonces recuerdo todo eso, recuerdo ver sus partidos, recuerdo ver realmente el nivel de fútbol que a mí me impactaba en esa infancia. Siendo niño sin entender mucho de eso, veía mucha agilidad, me gustaba. Y desde ahí eran los únicos partidos de fútbol que yo realmente me sentaba a ver en una televisión. No por entretenerme, sino por aprender de lo que veía. Y me gustaba muchísimo. Entonces mi sueño a partir de ahí fue como aprender más del fútbol por la influencia que tenía de Brasil, pero se me volvió una costumbre rara porque cada vez que yo veía también televisión en portugués, me gustaba un montón y tenía percibía que yo entendía cosas, a veces malinterpretaba otras, ¿no? Pero entendía, y eso ya me enamoró a mí, o sea, yo ya vibraba con eso. Luego vi su música levemente y ya era, y luego veía en el mapa y sí decía, Brasil es un país muy grande. Entonces desde ya esa parte infante le dije a mi madre, oye mamá, ¿qué piensas si yo me voy a estudiar, a hacer intercambio? O sea, yo quiero irme a Brasil a vivir. Y me dice, no, pues está bien, y sí.
Pero pues ese sueño no me lo pudieron apoyar y ya por mi cuenta yo me fui allá a vivir. Y habité el país, lo disfruté de la forma que yo quise, toda su diversidad. Aparte de eso lo pedaleé en bicicleta. O sea, no hubo problema. Yo me sentí como en casa todo el tiempo. Hice mucha familia allá. Y por eso, pues, mi paradigma con el que yo crecí, ¿no? Y orientado hacia una cultura dejó de existir porque nací en otra cultura, por llamar así. Como ahorita, de 4 años en México, pues eso ya también me ha impregnado un montón. Entonces, como dije el otro día, pues lo que me ha dejado la vida de ser americano es darme cuenta de toda la variedad que hay en este hermoso lugar, en esta tierra tan grande, ¿no? El continente más grande del planeta, que es América. Entonces, no me siento parte de algo, ¿no? Me siento parte de un pedazo de la tierra, ¿no? Y me amo a este continente muchísimo. ¿Qué más quisiera yo llegar hasta Canadá, Alaska, de forma más tranquila, ¿no? Pero las políticas, todo nos limitan por ahora, ¿sí? Entonces no es algo que no se pueda hacer. Más bien es tener la claridad y la paciencia para poder llegar a esos niveles. Y pues desde entonces le digo a la gente así que yo, o sea, físicamente mi cuerpo pertenece a Colombia, mi mente pertenece a México, porque desde que he estado acá no he estado en otro lugar más que yo use tanto la mente para cosas y tratando de calmarla, porque aquí también la vida es fuerte, o sea, así como es fácil en ciertos aspectos, también es muy fuerte, te exige un nivel de adaptación al clima, a todos sus territorios. Entonces sí, mi cabeza es más mexicana, pero mi corazón sí es do Brasil. Eu gosto demais. Sim, agora, faz dias atrás, eu conheci o pessoal que eles moravam lá no Brasil. E a gente chegou, falou, não, trocou ideia aí, tudo falamos bem legal. E aí eles, mas você de onde que é? E eu falei, não, eu sou nativo, natal mesmo da Colômbia. Só que eu morei no Brasil e eu amo muito o Brasil e a verdade, eu vou morar lá. E falaram, nossa, meu Deus, mas você tem bom sotaque. E o sotaque significa no português, ou em castelhano, desculpa, significa acento. Buena pronunciação. Então eles acham que eu falo muito bem para sua língua. E o que mais doido, não, por falar, é que sendo mesmo um país tão grande que pertence ao continente do sul da América, ele não tem quase nenhuma relação mesmo com os países da Latinoamérica. O pessoal de lá não conhece muito da cultura mesma de cada país latino, não? Da cultura andina, que é toda essa região, não é? E o mesmo acontece do lado contrário. O pessoal latino, que ele fala a língua castelhana, eles não conhecem nada do Brasil, só acham que é pura puteria e carnaval e coisas dessas. Não, mas é um país muito maravilhoso, meu Deus, é muita cultura. É um país tão autônomo em certas ideias e conceitos que eles não precisam de ter muita influência demais já de outros lugares, porque ele tem sua própria influência, não? Da cultura africana, dos europeus, da cultura mesma dos nativos indígenas, que está tudo misturado lá, e eles são mesmo caboclos, não? O nome da mescla, a mistura deles. E, nossa senhor, tudo é muito maravilhoso, a mistura que faz surgir a música, a expressão da vida mesma, da cultura, das roupas, tudo, nossa, tem selva, tem sertão, tipo deserto, né? E tem praia, tem serra também, tem mato muito bonito, assim, então eu convido muito as pessoas que ficam fora de lá, que conheçam o Brasil, que eles curtam mais o Brasil mesmo, para que também o pessoal de lá comece a conhecer mais o pessoal latino-americano, que são seus vizinhos, né? Então eu sou aqui para conhecer, falar disso e compartilhar minha experiência. Isso.
Le vamos a decir a Isra que ponga subtítulos para esta parte. No, no hace falta, se escucha muy bien, se entiende todo bien. Oye, sí, si bien sí hay diferencias, ¿no? Entre la cultura y Brasil como país y su cultura, que es diversa, igual que a toda la América Latina, cada uno de nuestros países es igual diverso y tiene muchos contrastes, ¿no? Cada uno de ellos y entre nosotros tenemos también muchos contrastes, pero creo que sí hay como mucha hermandad en ese aspecto. Y en estos, bueno, la pregunta va hacia esos países que tú has visitado, que has viajado, que has convivido con la gente, que has pedaleado, que se viaja de diferente forma a partir también de la bicicleta, ¿no? Porque convives más con los locales, ¿no? Y hay otra forma de relacionarse. ¿Cómo ves la situación de América Latina socialmente, políticamente, con todas estas pues contrastes que tenemos, ¿no? Y con esta pugna de poderes y poder económico, poder. ¿Cómo ves cómo ves la América Latina el día de hoy? Pues bueno, la verdad que en esa percepción yo no la veo desarraigada o distinta a otro país del sistema capitalista. O sea, sí, hay varias, es decir, como aspectos culturales hay variación, pero todas esas cuestiones son meramente superficiales, porque la esencia detrás de todo eso es la misma tradición de las ideas, ¿no?, imaginarias o de las cosas que llegaron a nuestros ancestros, ¿no?, en este caso americanos, con respecto a la cosmovisión de la vida y que se tiene. Entonces, ese es el ser humano, o sea, el ser humano es eso, el ser humano es una expansión total de una sola conciencia, ¿no? Entonces, es tan maravilloso esta criatura que soy yo y todos los que estamos acá, que en ese aspecto único tenemos la capacidad de ser seres individuales que podemos crear mundos y crear tanta fantasía y cosas que nos llevan a saber que estamos por debajo de otras formas de vida a través de nuestra imaginación, mismo que nadie sepa realmente lo que es eso y solo lo lleva por tradición. Eso está ahí, ¿sabes? Porque ya se ha marcado. Y lo mismo pasa, y estoy seguro que viajando a otros países, a excepción de Oriente, que voy a encontrarme esa misma estructura. Económicamente y socialmente, como digo, la vida moderna, nada se escapa a algo distinto, siempre y cuando esté dentro del mismo paradigma capitalista, ¿no? Yo siento que eso no va a mudar. Lo que cambia antes son ciertas reglas que condicionan más a la sociedad, ¿no? Haciéndolos, obligarlos literalmente a no elegir su vida, a vivir lo que el sistema tiene para ellos, ¿no? Y lo que les tocó. Entonces sí, es difícil, en eso yo he notado esa dificultad y trabas que existen en nuestro sistema político social en toda Latinoamérica. Estoy seguro que también Estados Unidos y Canadá, ¿no? Solo que facilitan más la comodidad de ciertos humanos para estar dentro de su sistema. Entonces al final se aprovechan de esas circunstancias, ¿no? Entonces, es muy común, yo por ejemplo, encontrarme muchos extranjeros, en este caso europeos, que aman este continente, porque para ellos el sistema político acá capitalista es más flexible, ¿no? Y ellos viniendo de un mundo donde tienen, según, más oportunidades, ¿no?, de una mejor calidad de vida, huyen de ese sistema porque son esclavos y muchos son seres muy estresados. Yo, si todo marcha bien, el otro año espero estar en esas tierras, visitando y conociendo y aprendiendo, porque es mi objetivo, ¿sí? Entonces mi cosmovisión del continente en el que vivo a nivel político social es el mismo. Es uno solo que anda emanando o demandando pues las
leyes que cada país, en este caso como llaman, deben llevarse, ¿no? Ellos ya saben a quién poner. Me causa risa cuando veo a la gente muy muy metida, interesada en las políticas, después de vivir tantas experiencias que ya hemos pasado, ¿no? De seguir y perseguir ideologías, creencias. En este caso en la política es un lavado cerebral que se le hace a la gente, ¿no? Siempre ellos creyendo que están haciendo algo por algo que se identifican, que llaman un país, y en verdad solamente pues están retroalimentando una rueda kármica para mí, ¿no? Porque todo eso es poder y el poder corrompe. Entonces debemos aprender desde nosotros mismos como seres humanos a ser más autónomos en nuestras realidades y aprender a vivir en las realidades colectivas siendo libres, y es lo que no pasa. Entonces es muy difícil, es muy muy difícil, y bueno, habemos quienes entendemos eso, pero también es un trabajo, no es fácil, y es más frustrante porque uno a veces entiende esa realidad y cuando siente que falla es como que no mames, valí queso ya, y se deprime más, ¿sí? Porque esas son las trampas del conocimiento, de la conciencia, digo, lo que yo he aprendido. Entonces, sí, yo no veo ninguna diferencia, todo se maneja frente a lo que digan más los imperios, y cuando le caiga un imperio entonces todo va a cambiar, todo se arreglará al imperio del otro y así. Pero eso solo dejará de existir cuando dejemos de depender de los sistemas que están creando para nosotros. Y no va a decir que es una tarea fácil y que tiene que ser diferente, ¿no? Tiene que cambiar y ser mejor, ¿no? Solo eso. Y cada ser humano ser mejor, y en mi caso yo me he propuesto ser un mejor ser humano y lo he venido haciendo a mi manera. Completamente de acuerdo. Ahorita regresando, justamente quisiera hablar preguntarte acerca de esa parte. Pero ¿por qué no vamos con otra canción? La que nos quieras presentar, que quieras que, bueno, pues el público escuche, por favor. Bueno, como decía, no tengo así algo elemental que yo haya compuesto, pero también los puedo invitar a que entren a mi canal en YouTube. Ahí se llama Ciclomutante. Tengo exactamente por ahí unos 8 o 10 videos o menos, tal vez, no recuerdo. Pero esto se detuvo no porque yo quisiera, más bien por atender ciertas necesidades que tuve que atravesar. Pero ahí en mi canal, el último video, tuve la oportunidad de grabar algo de lo que yo toco. Como toco, lo grabé con el sonido puro de la calle y lo mezclé con el audio ya en video, ¿no? En digital. Y bueno, salió algo muy padre, las tomas, todo. A mí me gustó, en lo personal a mí me gustó cómo me quedó. No pensé que fuera a ser tan espontáneo en esa unión, porque es complejo, ¿no? Hacer video y empatar con el audio cuando quieres cosas, ¿no? Es una dinámica también que se tiene que manejar. Y ese recomiendo, se llama... no me acuerdo cuál fue el título que le puse, pero es el último video, ya, el que está ahí, de la fecha. Bueno, vamos a escucharlo y ahorita regresamos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en este último segmento. Siempre decimos, ¿no? Tratamos así como de sacarle el mayor jugo porque siempre se nos queremos seguir platicando. Pero bueno, ahorita justamente hablabas acerca de esta libertad, ¿no? Que me parece que es un tema bien complejo y en el cual pues estamos acostumbrados a pensar que pues la vida es como lineal, ¿no? La vida es como tienes tu casa, tienes tu familia, tienes tu... optar por una vida en la cual te subes a la bici y disfrutas de esa libertad y disfrutas de esa autonomía que también trae un montón de pues de carencias y de cosas así. Me imagino que no debe ser fácil. ¿Cómo fue que tú elegiste esta parte de decir voy a viajar? O sea, voy a hacer de esta vida una aventura para mí. Bueno, yo pienso que eso surgió a partir de mi curiosidad de escuchar relatos de otras personas. Y en ese entonces pues yo sentía que la vida mía no dependía de lo que yo imaginara que otros me contaran, ¿no? De lo que pudiera imaginar de esas historias, sino que comencé a darme cuenta, y fue gracias a la música, que yo podía hacer realidad mis sueños, que es decir, que para muchos no signifique nada, para mí era bastante, porque yo lo imaginaba verme, ¿no? Así, y de repente estaba viviéndolo. Desde que empecé con la música fue como, yo me imagino un día tocando en un escenario para las personas. Pum, pasó eso y lo estaba viviendo. Entonces, ¿no? Luego un día dije, no, pues yo me imagino viajando en estos lugares que me contaban, y de repente sí lo estaba viviendo. Entonces fue más la necesidad de vivir que de aprender, o sea, no, fue más la necesidad de vivir las experiencias que escuchaba de otros, vivirlas. Y a partir de eso, pues es lo que he venido contando, ¿no? Hasta ahora, mi percepción de todo esto. Entonces, sí, esa curiosidad, esa intención, pues surge a partir de ese cambio mental mío, que dejó de ser lineal, porque viví muchas necesidades que no entendía por qué las pasaba, sino eran como algo primordial mío, ¿no? Entonces también me daba cuenta que pues si también no hacía nada por mi vida, pues me convertiría en una carga, ocasionando más deficiencias, ¿no? y incapacidades para yo hacer mi vida, ¿no? En lo que a mí me gustaba, porque te digo, a partir de que no tuve el apoyo ni como el impulso a hacer cosas que a mí me gustaban, pues busqué siempre esa oportunidad de cuando realmente pasara, y todo llegó a ese tiempo. Por suerte ya habían cambiado muchas conductas mías en ese tiempo, y fue la tercera vez que me fui de casa y me fui en paz. Entonces fue como que ya realmente con el corazón haber deseado retomar este viaje, hacerlo, y luego pues el mismo impulso del viaje me llevaba a explorar más, porque surgía la curiosidad de estar conociendo. O sea, entre más me contaban de lugares, más quería llegar allá para conocer y ver si era verdad. Y a veces me topaba con cosas que yo no conocía y no me habían platicado, entonces ahora son parte de mi experiencia. Y hasta el momento ha sido así. No, para mí también en un punto del viaje dejó de ser como eso, un viaje, como que yo me veo viajando, ¿no? Más bien yo me veo viviendo ahorita así, en movimiento, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo no desee también estar a lo mejor en un espacio, porque eso es lo bueno de esta experiencia. Yo he estado dándome cuenta que todo es complementario, lo opuesto de uno depende de lo otro, ¿no? Entonces en mi vida lineal, lo opuesto era salirme de lo lineal para luego volver a lo lineal y darme cuenta que todo el aprendizaje que tuve en esa fase desalineada, y ahora en lo lineal, qué tan productivo y cómodo me siento. Cuando no pasa, pues puedo romper esa estructura y seguir viviendo esa vida, digamos, no tan lineal, ¿no? Pero es eso, es un contraste en el que me permito estar en esas dos polaridades, ¿no? Bueno, en este caso no polaridades, en esas dos cosas opuestas, dualidades, ¿no? Y no tengo en contra en nada hacia la comodidad, porque siempre he pensado que realmente para hacer lo que hago,
yo necesito sentirme cómodo. O sea, yo no puedo ser una persona creativa si todo el tiempo me siento tensionado, preocupado, con incertidumbre, sin saber a dónde voy a llegar. No voy a tener esas capacidades y facultades para desarrollar mi creatividad. Entonces tengo que incorporarlo en mi vida, y la mejor manera es llegar como a espacios a los que estoy ahorita, con el que uno ya imparte una conexión, una información, ¿no? Y se te permite hacerlo. Entonces, es por eso que ahorita estoy dándome otra vez la oportunidad de desalinearme de la vida lineal que ya tuve acá en mi periodo de estar en México, porque México es el país donde más he estado, digamos, aparte de Brasil, también habitando, pero la diferencia es que aquí he estado más estable, ¿no? 2 años me han tomado ya en San Luis Potosí. O sea, si ahorita me hubiera quedado, van a ser 3 años. Entonces, ya tenía esa necesidad de moverme, ¿no? Entonces, es relativo desde mi modo de vivir. No puedo recomendar qué es lo mejor. Lo mejor es lo que te genere paz. Y a mí, cuando ya una situación no me genera paz, pues mi herramienta es moverme. No depender de que, estoy muy arraigado a este lugar, ¿no? O sea, si hay que hacerlo, lo hago, y agradezco por lo que viví y todo. Y sé que siempre tengo la oportunidad de empezar todo, ¿no? Con mejores cosas. En fin, eso es lo que le da como ese picor, esa sabrosura a vivir un poco, ¿no? Oye, ahorita que estabas comentando sobre, en algún momento soñaste con estar en un escenario, en ciertos escenarios, y pues muchos sueños que se van forjando pues en la vida, ¿no? Pero este primordialmente o particularmente más bien de estar tocando en un escenario, estuviste este fin de semana pasado en el 12º Foro Mundial de la Bicicleta, tocaste y también estuviste dando una ponencia, ¿no? Platícanos de esto y de otros escenarios que hayas estado, ¿no? Pero principalmente. Bueno, la verdad que sí, como oficialmente que yo me haya sentido partícipe en un festival ha sido el del Foro Mundial de la Bicicleta, donde pues mi actuación y mi colaboración pues tuvo una atención un poco mayor a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Y bueno, para aclarar, no tuve ponencia en realidad, porque sí me había escrito, pero no me di cuenta que tal vez tenía que llenar algo específico en el formulario, y yo pues me inscribí como artista, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Y quisieron que yo hiciera ponencia, porque sí hubo como esa intención, pero pues no se dio debido a que pues habían otras actividades. Yo también estuve un poco desatento a eso, y más bien atento a lo que podía hacer en el espacio que ya me habían dado, que era hacer ponencia pero de forma artística, con la música, en este caso la ciclomutante, que es el instrumento, y tuve la oportunidad de tocar con muchos músicos y me siento muy feliz. De hecho, en unas horas se va a ir un gran amigo, y bueno, pues lo voy a extrañar porque tuve una conexión muy bonita musicalmente, y hace unos 2 días como humanos, ¿no? Entonces son cosas que te quedan, y bueno, ya en cierta medida no tengo ahorita digamos otra responsabilidad como de este tipo, y más bien pueda seguir dedicándome a llevar y compartir más mi música para ir creando, porque tengo ya mis ideas, ya tengo ya he imaginado lo que a mí me gustaría grabar, qué es lo que quiero grabar, cómo hacerlo, pero necesito encontrar el lugar, un poco el espacio, y influenciarme un poco más de lo que quiero, ¿no? Para hacerlo. Oye, ¿de qué manera crees que ya llevas un rato aquí en México, ¿no? ¿De qué manera crees que México ha influido influenciado en tu desarrollo musical o en tu desarrollo como cicloviajero? Bueno, pienso que en su totalidad me ha hecho desarrollarme más como ser humano,
porque yo eso también he tenido conversaciones con otros amigos extranjeros o quienes conocen Sudamérica, y si hay una polaridad opuesta en cuanto a la forma de ser como también personas no particulares de las sociedades que están establecidas. Yo siento que en México no es tan fácil, por ejemplo, como que poder obtener recursos a partir de acciones, no sé, simples, como por ejemplo, a mí me pasaba mucho en Sudamérica que a los países que yo fui, la gente tiene la costumbre de que cuando tú cambias tu dinero, que son las monedas que haces, te lo cambias a los locales, el personal que te está recibiendo las monedas, aparte de darte el cambio en billetes, que es más fácil para uno cargar, te dice, si es un establecimiento, un negocio, te ofrece algo de su mercancía, de sus cosas, te dice, ¿no? ¿Quieres comer algo? Pide un plato de comida, ¿no? Solo por el hecho de intercambiar, de haber un cambio de equivalencia. Y ya por agradecimiento, porque yo pienso que surge por eso, te ofrenda algo, ¿no? Te da. Y me pasó mucho, yo no digo que esto suceda, a mí me pasó en la forma de viaje que llevo. Lo viví y puedo decir que en cada país lo viví, ¿no? Entonces también me lo enseñaron otras personas que han viajado mucho por Sudamérica. Y cuando llegué a México llegué como con esa idea y no surge así. De hecho me sorprende porque yo soy de los que si yo puedo reciclar cosas, lo hago, hasta en los alimentos orgánicos. Entonces era muy común en mi caso, en Brasil por ejemplo, irme a reciclar los alimentos de los supermercados, de los abastos, así. Y no me daba pena pedir esas cosas porque le sacaba un gran provecho. Comía muy bien y no gastaba dinero. Solo por estar defectuoso y así, me lo regalaban, o sea, no había ningún problema. Aquí no pasa mucho eso, al menos en las ciudades no. Aquí prefieren vendértelo al mínimo precio, pero, o sea, gánatelo, papá, gánatelo, ¿no? Y yo no le veo nada de malo, vuelvo y digo, porque es la forma en la que este lugar te enseña a ser, ¿no? Como dije hace un momento, hay cosas que tienen que complementarse. Yo siento que México complementa, o bueno, Norteamérica complementa al opuesto de Sudamérica, ¿no? Entonces, hay gente que viaja de acá y se enamora de esa parte del continente y viceversa, ¿no? Entonces son cosas que al final se complementan. A mí me ha gustado mucho acá porque me ha enseñado a ser más lanzado, o sea, a no depender de que, bueno, sí, allá me lo van a dar, no, o sea, me lo gano, ¿sabes? Y busco y si yo puedo dar un aporte, o sea, me ha hecho una persona más consciente en ese intercambio de equivalencia de las cosas, ¿no? O sea, hoy me ayudan a mí, pero yo cuando tengo la oportunidad ayudo a cualquier persona, o sea, yo ya no pienso eso, o sea, es como una forma de gratificación. Y cuando no puedo porque reconozco mis límites y como me pasa, a lo mejor como me pasaba antes, yo me juzgaba esas acciones. Ahora no, porque pues sé que realmente es una condición en la que cada persona, ser humano puede, como a mí me ayudan, cuando me dicen hoy puedo, te ayudo, no hay problema. Pero también está en uno ayudarse mucho, o sea, no depender tanto, ¿no? Esa es mi visión. Oye, hace un momento estábamos comentando que, pues bueno, una de las cuestiones que querías como ahorita en tu estancia en la Ciudad de México era como pues tratar de grabar algo o producir algo musicalmente hablando. Platícanos sobre eso. Pues miren, la estancia en este lugar será con ese objetivo. Yo la verdad no sé si sea real, pueda llegarse a hacer, porque detrás de eso pues hay otras cosas que me motivan a estar acá, ¿no? No soy amante de las ciudades grandes, lo puedo decir. Yo no viviría en este lugar, la verdad. Sí. Ahora que puedo elegir hacer cosas, yo no viviría acá. Sí. Me gusta más el campo, la vida del campo. Sí, ya definitivamente. O sea que tenga que depender también de trabajar de algo o de alguien, lo haría con gusto, pero pues sí, no al nivel en el que se vive en una ciudad. Y si tengo que vivir acá, lo haría de la mejor manera que implicara un impacto menor al medio en el que me encuentro. O sea, yo ahorita estoy acá conviviendo con mucha gente y hay cosas que yo no puedo controlar, ¿no? Como la producción de basura y eso. O sea, en mi vida individual esto para mí es monstruoso,
O sea, yo produzco una cantidad de basura mínima, porque todavía la produzco y me parece mucho, en 2 semanas, ¿no? Más o menos 2-3 semanas, digo, uy, ya llené una bolsa de basura, y consciente de que son solo residuos plásticos, porque lo orgánico yo lo separo. Y llego a estos lugares y me veo envuelto como en lo que tengo que adaptarme con, porque digo, hay cosas que yo no puedo controlar, entonces no está en mi poder eso. Entonces me adapto y me muevo al sistema, a las cosas, pero sí, en mí todo esto me refleja lo que no quiero. Entonces ahorita estar aquí será con el objetivo de pulir más mis conocimientos musicales o artísticos, y también en poder generar, pues sí, si se da la oportunidad de grabar algo, lo haría encantadísimo. Pueden colaborar también, lo haría encantadísimo. O sea, no hay límites ahorita. Oye, pues tenemos una pregunta, ya casi llegamos al final del podcast, pero tenemos una pregunta que nos disfrutamos mucho hacerla a nuestros invitados, porque siempre sus respuestas nos ayudan a entender mucho mejor el porqué de este programa, ¿no? Y es, si tú te consideras rebelde, y el por qué. Bueno, sí, yo la verdad sí me considero rebelde, pero aprendí a darle un concepto de rebeldía a esa acción como más positiva. Porque sí he sido un chico rebelde, de hecho de niño era insoportable, mi mamá lidió mucho conmigo, era un niño muy hiperactivo, y en la adolescencia me volví de ser extrovertido, me volví introvertido. Entonces he vivido de alguna manera las polaridades de la vida, como que no siento que me quede en una. A lo mejor tardo tiempo en quedarme en una, pero en un punto de mi vida es como que se acabó, ahora estoy en la otra, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí siempre me he consolidado como alguien que trato y de la experiencia que ya viví, ¿no? Bajo mi autonomía, de ser alguien que cuestione mucho la vida, no todo al tiempo, porque hay cosas que la verdad pues, ni me importan y no tengo interés de cuestionar eso, o sea, no. Pero aquellas que tienen un valor significativo en lo mental, que sería la verdad, pues sí cuestiono para entender qué tan verdad eso es para mí, ¿no? Entonces a partir de ahí siento que sí soy una persona rebelde, no soy de los que me gusta aceptar las cosas a veces tan fácil, o sea, como que veo que todo tan fácil, de eso no dan mucho, dirían, ¿no? Entonces como que no me las creo y cuestiono esas situaciones para ver qué puede en mí ser eso, algo verdadero, ¿no? Y dentro de todo este proceso que llevo, pues mi único objetivo real en esta actitud rebelde, que lo he hecho con conciencia, es de encontrar mi autenticidad más que la verdad, ¿no? Porque pues eso es, como dijimos, como la realidad no es lineal, en verdad la verdad tampoco es lineal, o sea, hay muchas verdades, pero lo más difícil es encontrar la autenticidad. Es lo que siempre me ha quedado desde que escuché eso, y cuando exploro esas cosas las busco desde mi corazón, ¿no? Cuando también apago la mente y empiezo a sentir y dejarme llevar por la experiencia de lo que vivo, ¿no? Entonces sí, me considero alguien totalmente rebelde en esa causa positiva. Por supuesto. Y pues bueno, ya nos estamos acercando ya al final, pero sí me gustaría que invitaras a toda la banda a que te sigan en tus redes sociales. Ya nos comentaste del YouTube, pero no sé si tengas Instagram, todas las redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda pues conocer más de ti. Sí, desde hace ya exactamente 5 años que empecé con el trip de las redes sociales, pues creé mi página que se llama Ciclomutante. Ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, son las que más uso. El contenido que comparto es más sobre el cicloviaje. Probablemente ahorita sí tengo mucho material, solo que tengo que descargarlo para empezar a promover lo que hice, porque esa es digamos, lo principal.
estoy tratando de no usar este medio de entretenimiento, ¿no? Porque ya estoy en esa desintoxicación, porque al no tener una ocupación realmente importante para esos recursos, pues simplemente caigo en la trampa y me entretengo, ¿no? Entonces ahora sí, que tengo tanto ahorita que mostrar y compartir para que vean cómo va la cosa, y próximamente pues mi objetivo es sacar 2 videitos más para mi canal. Uno es del viaje, que se lo quiero dedicar a mis amigos Nancy y Noala, para que también cuenten a través de su experiencia lo que es viajar y con un hijo, ¿no? Y cómo es esto. Y también la otra parte sobre el foro, que surgieron cosas chidas, así, me patrocinaron, me dieron un chaleco así, y ahora hay una marca que pues me podría facilitar esa cuestión de darme insumos para viaje. Entonces está divertido, ¿no? Y la experiencia de haber tocado en vivo, en fin. Entonces ahí pueden encontrarme fácilmente, sí. No, pues perfecto. No me queda más que agradecerte, Terrícola, de verdad que ya teníamos ganas de hacer esta entrevista desde la vez pasada, que pudimos charlar un poco. Muchas gracias por tu tiempo, gracias Paquito por tanta complicidad, y vamos a despedirnos con una última canción. Paquito quiere agregar. Sí, no, también agradecer aquí a la banda de la casa bicicletera que nos recibieron, y que pues estamos aquí pues por su hospitalidad, ¿no? Y y pues nada, ya que nos vamos con la última canción, ¿por qué no nos presentas una última canción? Claro, esta canción que les quiero compartir, como digo, es parte de mi influencia, no de mi repertorio, así que es una canción hecha por otros artistas, pero me gusta, es es de una banda brasileña del estilo rock and roll de la época 80s, 70s de la región, y su nombre es Camisa de Venus, así que pueden, ahí dejo libertad que escojan, ¿no? Es una banda muy interesante que a mí me gusta, que como diría en portugués, curti demais lá, y entonces quiero que la escuchen, sí, para que empiecen a familiarizar también un poco más con los sonidos de allá, que no es solo como que samba y locura, ¿no? Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias, Terry. Nos estamos escuchando la siguiente semana, rebeldes. Chao. Sei que não tenho alibi, mas eu não matei Joanada.
eu não matei Joanada. Ontem eu nem a vi, sei que eu não tenho um alibi, mas eu não matei Joanada. Somos Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. 6 años generando contenido. Les agradecemos su apoyo y participación en nuestra comunidad, lo que nos impulsa a seguir mejorando y creando contenido de calidad. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Esta fue una producción de Conexión Dispersa.